Buenos días muchachos. Pues bien, en el video anterior ya vimos los conceptos básicos de la electrónica, entre ellos lo que son los conductores, los aislantes, los semiconductores que están presentes en todos los circuitos integrados, sobre todo hablando de nuestro equipo de cómputo, así como sus características y la forma en que se miden. Se habló también acerca de la ley de Ohm, la cual van a ver más adelante en sus materias de física. La potencia, que es la relación entre el voltaje y la corriente para saber la energía que se consume y en cuánto tiempo se está consumiendo. Y por último, la corriente alterna y continua, que esta última también es llamada directa. Ahora vamos a ver específicamente de qué se trata la electrónica analógica. Pues bien, la electrónica es una rama de la electricidad que opera elementos semiconductores como microprocesadores, circuitos integrados y transistores. Estos tres elementos son muy importantes que los tengan presentes, porque recuerden que en nuestras placas de nuestra computadora, como la tarjeta madre, en la placa que está dentro de la fuente de poder, se usan todos estos elementos, los cuales están presentes y pues tenemos que conocer su funcionamiento. La electrónica se divide en dos, que es electrónica analógica y digital. Vamos a ver la diferencia y un ejemplo. Los voltajes, en la analógica los voltajes continuos son continuos en el tiempo y pueden tener cualquier valor dentro de cierto rango. Por ejemplo, la perilla de volumen de un radio pues puede variar el sonido de 0 a 80 decibeles, incluyendo valores decimales. En cambio, la electrónica digital nos habla acerca de los voltajes discretos, es decir, aquellos que no son continuos y que tienen un valor definido. Por ejemplo, los botones de una laptop aumentan el volumen cada 10 decibeles, por lo tanto en un rango de 0 a 80 puede alcanzar 30 o 40, pero nunca valores decimales. Los componentes básicos de la electrónica analógica que manipulan la energía eléctrica de acuerdo a las necesidades del circuito son los siguientes, y todos estos los tenemos presentes en nuestra computadora, ya sea de escritorio, ya sea laptop. Tenemos el resistor o resistencia. Esta es una pieza que se opone al flujo de corriente. Sirve para regular y distribuirla en un circuito según se requiera y se mide en ohms. Tenemos también el capacitor. Esta es una pieza que acumula el voltaje y lo libera cuando éste se carga. También puede funcionar como filtro, reduciendo el ruido de señales eléctricas. Puede ser electrolítico o cerámico, y sus unidades de medida son los farads. Tenemos otro elemento que es el inductor o bobina. Acumula energía en forma de campo magnético y la libera cuando se requiere. Su unidad de medida son los henrys. Tenemos los diodos, los cuales se dividen en dos. Estos dejan de pasar la corriente en un sentido y en el opuesto la bloquea. Y hay dos tipos, el diodo Zener, que son reguladores de voltaje, y el diodo emisor de luz, que es el famoso LED. Se ilumina cuando se polariza correctamente. Y por último, los transistores. Estos son un elemento semiconductor que generalmente con corriente alterna funciona como amplificador y con corriente directa funciona como interruptor. De la combinación de muchos transistores se obtienen los circuitos integrados o chips de la electrónica digital. Todos estos elementos los hemos visto en nuestra tarjeta madre, dentro de nuestra fuente de poder, y son elementos clave para que funcione correctamente nuestro equipo de cómputo. Generalmente cuando ocurre una descarga eléctrica o alguna falla es porque estos elementos
quizás se quemaron y por lo tanto ya no están funcionando correctamente. Entonces, como técnicos, en lugar de comprar o pedirle al cliente que compre otra tarjeta madre o que compre otra computadora, pues lo que podemos hacer es quitar este elemento con nuestro cautín, desoldarlo y colocar uno que esté funcionando correctamente, de acuerdo a las características de este. Por otro lado, pues ya tenemos los conceptos básicos de la electrónica, ya sabemos cómo se llaman estos elementos, en dónde los encontramos, sus características, cómo se miden. Pero ahora lo más importante es conocer los riesgos que nosotros tenemos al manipular estos elementos o estos dispositivos. Al trabajar con dispositivos eléctricos, pues nos enfrentamos a varios riesgos y existen dos tipos. Unos son los directos y otros son los indirectos. Los directos ocurren cuando el voltaje del dispositivo entra en contacto con alguna parte de nuestro cuerpo y esto puede ocasionar desde quemaduras hasta la muerte. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ciertos cuidados y sigamos medidas de seguridad para poder evitar estos incidentes. ¿Qué es lo que debemos de utilizar? Pues guantes aislantes que protejan nuestras manos de las variaciones del voltaje, lentes de seguridad que protejan nuestros ojos de partículas que pudieran desprenderse de estos materiales, o bien algún objeto punzante que pudiera caer en el momento de reparar alguna instalación eléctrica. Calzado de PVC o caucho, que aísla la electricidad cuando manipulamos cables a nivel del suelo. Este material sobre todo se utiliza cuando estamos manipulando la electricidad. Tenemos que verificar que los cables estén alejados de fuentes de calor, materiales inflamables y agua. Además, tenemos que comprobar que estén completos y en buen estado, de lo contrario es mejor reemplazarlos para no arriesgarnos a que tengamos algún accidente. Y que el dispositivo esté apagado para realizar la reparación. Nosotros sí podemos, pero no debemos de estar reparando nuestra computadora y el dispositivo esté prendido o conectado, porque corremos un gran riesgo. Indirecto es otro tipo de riesgo que corremos cuando un dispositivo o parte del mismo tiene una falla y genera una descarga eléctrica. Para evitar este riesgo, debemos de conectar nuestros dispositivos o herramientas a un supresor de picos o a un regulador del voltaje para evitar que se sobrecaliente. Esto ya lo veíamos anteriormente, que debemos de utilizar reguladores para evitar sobrecargas en nuestro equipo de cómputo. Y pues hay que revisar periódicamente que la instalación eléctrica se encuentre en buenas condiciones y si no es así, pues mejor repararlo. Entonces, todas estas son medidas que tenemos que seguir para evitar incidentes y poder realizar un trabajo seguro y de calidad.